Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar un concepto fascinante, pero a la vez profundamente trágico. Vamos a ver cómo acciones pequeñitas, esas que a simple vista parecen inofensivas o que incluso están llenas de buenas intenciones, pueden salirse de control y desatar consecuencias catastróficas que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Bueno, entremos de lleno en este tema, porque plantear esta pregunta resulta casi increíble. O sea, cuesta muchísimo trabajo imaginar la conexión. Pero, créanlo o no, existe un misterio histórico brutal que vincula directamente a un simple y diminuto gorrión con uno de los desastres ecológicos y humanos más gigantescos jamás registrados en nuestro planeta. Y para entender cómo llegamos ahí, hablemos primero del famoso efecto mariposa. Seguramente han escuchado hablar de esto. La esencia del efecto mariposa es que las repercusiones de un solo acto, por minúsculo que sea, pueden extenderse muchísimo más allá de su punto de origen. Es como una ficha de dominó que cae. Y la historia nos demuestra, de la manera más trágica posible, que a veces las decisiones gubernamentales a gran escala, aunque estén súper bien intencionadas, pueden detonar reacciones en cadena verdaderamente horripilantes para todo un ecosistema y una nación entera. Para darle contexto a todo esto, viajemos a la década de los 50 y hablemos de lo que se conoció como el Gran Salto Adelante. Fíjense en esta línea de tiempo. Todo arranca justo al final de la Guerra Civil China, por ahí de 1949. En ese momento, Mao Zedong toma el control de una nación que estaba sumida en una pobreza extrema y dependía muchísimo de las importaciones. Avanzamos unos años hasta 1958 y el gobierno lanza un plan súper ambicioso de 15 años, el Gran Salto Adelante. El objetivo principal era industrializar rápidamente la agricultura y la economía para igualar e incluso superar a las grandes potencias occidentales. Pero, sorpresa, para 1959 el país entero empezaría a hundirse en una crisis de proporciones dantescas. Y es que imaginen el nivel de confianza o más bien de arrogancia que había en esa época. La ideología oficial impulsada desde las más altas esferas se basaba en una creencia inquebrantable. Decían que la pura fuerza de voluntad humana y las masas movilizadas podían someter a las mismísimas leyes de la naturaleza. Básicamente, ignoraron por completo todas las advertencias que hacían los expertos internacionales sobre cómo funcionan realmente los equilibrios de los ecosistemas. Lo que nos lleva al evento detonante de esta historia: la guerra contra los gorriones. Resulta que se lanzó una campaña de salud pública súper agresiva que se enfocaba en erradicar 4 objetivos principales. La idea era frenar enfermedades eliminando a quienes las transmitían. Atacar a los mosquitos, las moscas y las ratas. Bueno, tiene bastante lógica sanitaria, ¿no? Pero el cuarto elemento en la lista era el gorrión, y a este lo señalaron específicamente por razones económicas. Se le etiquetó y se le persiguió como el gran enemigo de la revolución, acusándolo duramente de devorar las valiosísimas semillas y frutos de los campos de cultivo. Y aquí es donde entra un cálculo matemático que resultó ser fatalmente defectuoso: 4.5 kilos. La burocracia de aquel entonces afirmaba, con una supuesta seguridad científica absoluta, que un solo gorrión se comía anualmente 4,5 kilos de grano. Usando esa lógica tan elemental, concluyeron que si exterminaban a 1 millón de estas aves, habría alimento suficiente para salvar a unas 70,000 personas. Sonaba impecable en papel. Ejecutar este procedimiento a nivel nacional fue verdaderamente escalofriante y sistemático. Movilizaron a millones de ciudadanos bajo amenaza. Ojo, usar armas de fuego habría requerido gastar muchísimo dinero en municiones, algo que el Estado definitivamente quería evitar. Así que la estrategia fue brutalmente sencilla. Desde niños chiquitos hasta ancianos, aldeas enteras se dedicaron a golpear ollas, sartenes y tambores sin parar. Un ruido ensordecedor. Como los gorriones no pueden volar cómodamente por más de 15 minutos seguidos, este ruido constante les impedía aterrizar para descansar. Literalmente las aves caían del cielo y morían por puro agotamiento. El resultado de poner a toda una nación en esta misión fue rápido y aterrador. La cifra estimada de gorriones eliminados nos deja helados, aproximadamente 1,000 millones. Y no se detuvieron con las aves adultas. Se dedicaron a destruir sistemáticamente los nidos, a romper los huevos y a dejar morir de hambre a los polluelos, borrando casi por completo a toda la especie en inmensas regiones urbanas y costeras. Pero la naturaleza no perdona, y las leyes naturales chocaron de frente con la ideología política. Hablemos del colapso ecológico. Y esto ilustra a la perfección una ironía súper trágica. La expectativa obvia era que, al tener menos gorriones, habría más grano para la gente. Pero para 1960 unas autopsias hechas por la Academia de Ciencias revelaron una verdad amarguísima. Resulta que la mayor parte de la dieta de un gorrión no eran semillas,
eran insectos. Sin saberlo, habían aniquilado al mejor pesticida natural de sus cultivos. La realidad, en vez de campos rebosantes de grano, llegaron plagas incontrolables y enjambres de langostas que devoraron absolutamente todo a su paso. Se formó literalmente la tormenta perfecta para el desastre. Además de los enjambres voraces, el país se había quedado sin suministros de pesticidas porque se los gastaron todos envenenando previamente a las aves. Para empeorar las cosas, una sequía tremenda golpeó la región justo en 1960. Pero lo que realmente selló el destino de la gente fue el miedo político. Los líderes locales estaban tan aterrorizados por las represalias que preferían confiscar violentamente la poca comida que quedaba y falsificar sus reportes de cosecha, todo para fingir que el gran salto adelante seguía siendo un éxito. Cuando los altos mandos por fin se dieron cuenta del error garrafal, el daño ya estaba hecho. En un intento desesperado y súper discreto por revertir la situación, el gobierno chino importó en secreto unas 200.000 aves enviadas por el líder soviético Nikita Khrushchev, e incluso trajeron algunas de Canadá. Pero piénsenlo un segundo, intentar arreglar la pérdida de 1.000 millones de aves trayendo solo 200.000 es como querer tapar el sol con un dedo. Llegaron demasiado tarde. Toda esta disrupción ecológica nos lleva al último y más doloroso capítulo, la Gran Hambruna. El nivel de devastación humana que se vivió fue absoluto y estremecedor. La falta de alimentos llevó a millones de personas a la desesperación total. Según los reportes imparciales y muy detallados del periodista Yang Yisheng en su libro Tombstone, la gravedad del hambre obligó a familias enteras a recurrir a actos impensables para sobrevivir, llegándose a documentar horribles incidentes de canibalismo. Es una muestra desgarradora del límite al que puede llegar la supervivencia humana. Así que el punto crucial aquí es dimensionar la escala de vidas perdidas. Y si miramos los datos, las cifras son desgarradoras y varían según la fuente. El gobierno chino reconoce unos 23 millones de muertas. Discover Magazine calcula entre 20 y 30 millones. Yang Jiseng lo sube a 36 millones y otras estimaciones alcanzan hasta los 45 millones. Sin importar qué número se tome, estamos hablando de una mortandad inimaginable en un lapso súper corto, entre 1959 y 1961. Y claro, un evento así deja secuelas profundas en el mundo moderno. Hasta la fecha, la verdadera cifra de fallecidos es un tema bastante reprimido y tabú. A nivel político, el famoso Gran Salto Adelante tuvo que ser cancelado prematuramente ante el desastre. Y en una de las mayores ironías de esta historia, para el año 2001, el gorrión, esa misma ave que fue cazada hasta casi su extinción, fue declarado oficialmente como una especie protegida en China, reconociendo por fin su rol absolutamente vital para prevenir el colapso ambiental. Toda esta tragedia nos deja con una lección contundente sobre el respeto que le debemos al equilibrio interconectado de la naturaleza. Y cierra perfectamente con esta frase: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es para quedarse pensando, ¿verdad? ¿Qué otras batallas o guerras contra la naturaleza podríamos estar librando hoy en nuestro día a día, sin siquiera darnos cuenta de los terribles efectos mariposa que nos esperan en el futuro?